Vamos a abrir las escrituras, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahí despuesito del cuarto evangelio de Juan. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Primera de Juan? ¿Qué pasó con Primera de Juan? ¿Qué pasó con la serie? ¿Qué pasó con la serie Vivamos en Luz? Bueno, queridos, vamos a dejar la serie por ahora ahí. Vamos a hacer un pare. Sin duda alguna hemos sido bendecidos con ella. Durante estos últimos 8 domingos, llevamos 8 semanas en la serie. Y hemos predicado expositivamente y de manera consecutiva, y esto es algo muy bueno para la iglesia, porque vamos siguiendo la línea del mismo libro, así es que yo estoy convencido que no se nos va a olvidar de qué se trata Primera de Juan. Sin embargo, me ha surgido una pregunta, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo aprendido? Porque una de las cosas que frecuentemente pasa es que nos podemos llenar de mero conocimiento. Un mar de conocimiento y 1 centímetro de profundidad. Y eso no es lo que espera el Señor. Entonces la pregunta que surge aquí es, ok, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha enseñado el Señor con esta serie? Y la respuesta es, sigamos el título de la serie, Vivamos en Luz, pongámosla en práctica, poner en práctica lo que hemos aprendido de la serie. Pero hay otra respuesta también, y es que tenemos que llevar este mensaje a otros. Uno de los propósitos que tengo en mi corazón es romper con culturas que se han dado en la iglesia cristiana últimamente. Y es la cultura del solo venir a recibir, y en últimas nos volvemos egoístas porque solo dejamos esto para mí, para mí, para mí, y no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que aprendamos, pero vayamos y hagamos discípulos. Y otra cultura que se ha dado en la iglesia ha sido, eso es de unos pocos. No, la labor misionera es de todos. Nos corresponde a todos hacer labor misionera. Así es de que no nos podemos quedar con un tesoro, queridos. No nos podemos quedar con un tesoro. Tenemos que predicar a otros el mensaje que nos trajo a nosotros salvación. El mensaje que nos dio la seguridad de tener a Dios de nuestra parte. Tenemos que predicar a otros y llevar a otros la esperanza de la vida eterna. Hoy estamos y quién sabe mañana si todos nos volvamos a encontrar. ¿Y cuántos están yendo sin el Evangelio? Queridos, no podemos seguir con esta cultura de no hacer nada, de seguir en nuestra pasividad. Y esa es la razón por la cual he tomado la decisión de parar la serie y que estudiemos hoy el capítulo 18 de Hechos. Vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Perdón, del capítulo 18, versículo 1 al 11. ¿Al 11? Al 11, sí, del libro de Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí Pablo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Señor, ruego a ti que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Y que también, Señor, salgamos con una convicción y decisión de obedecer tu palabra. Y te ruego, Señor, que me uses, Señor. Aún en mi pecaminosidad has permitido que pueda predicar tu palabra, Espíritu Santo. Llénanos. Amén. El apóstol Pablo es un ejemplo a seguir, querida iglesia. Después que el Señor Jesucristo salió a su encuentro camino a Damasco, y allí cuando Pablo recibió la salvación, él tomó una decisión trascendental para su vida, que es la que tenemos que tomar nosotros. Decidió vivir en luz. Decidió vivir en luz, y el amor de Dios le llenó su corazón al punto de no aguantar y dedicó su vida entera a dar testimonio de Cristo. Eso fue lo que hizo, y eso es lo que tenemos que hacer todos los creyentes. Vivir en luz, poner en práctica lo que aprendemos, pero también ir y llevar este mensaje que nos alcanzó a nosotros, para que otros también sean bendecidos con él. Dedicó su vida entera a testificar del amor de Dios. Lamentablemente, queridos, hoy la iglesia ha abandonado su deber. La iglesia hoy en día ha abandonado este deber. Hoy la iglesia de manera pecaminosa, porque cuando no obedece, ¿por qué digo pecaminosa? Porque es un mandato de Jesús. Al final del capítulo 28 del libro de Mateo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando no lo obedecemos, estamos pecando, y la iglesia de manera pecaminosa, en un acto egoísta, se ha vuelto cómoda. Y solo quiere recibir la bendición del mensaje de Dios, pero no se mueve a compartirlo con los perdidos. Con los perdidos de donde usted y yo fuimos sacados. De los perdidos a los cuales usted y yo pertenecíamos. Queridos, es como tener la mesa llena de buena comida y la nevera saturada hasta el tope de alimento, mientras niños mueren de hambre a la puerta de su casa. Tenemos el alimento que da vida, pero solo lo estamos dejando para nosotros, hermanos. Es como tener la nevera llena y niños a su puerta. Queridos, es mi oración que hoy eso cambie en nuestras vidas y cumplamos la orden de Cristo, ir y hacer discípulos. Pablo ha emprendido un largo viaje misionero. Pablo ha comenzado un viaje misionero para llevar el evangelio, ha pasado por Tesalónica, donde predicó en la sinagoga de los judíos. Luego él fue a Atenas y allí se encontró con los filósofos y también a ellos les predicó. Pero ahorita se encuentra en Corinto, que es el pasaje que tenemos para hoy. Ha llegado a Corinto.
Y es importante para que comprendamos la trascendencia de este sitio, de lo que hizo Pablo allí en Corinto, que sepamos qué era esta ciudad en aquella época. Corinto era la ciudad comercial más importante de esa zona. Estaba ubicada tan estratégicamente que todo barco tenía que pasar por allí, de tal manera que muchas culturas llegaban a este sitio. Pero sobre todo Corinto era conocida porque allí era donde existía el templo a la diosa del amor, a Afrodita. Y este templo tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y quedaba en una colina, y todas las tardes estas prostitutas bajaban al pueblo y el producto de su prostitución era para sostener allí el templo. De tal manera que Corinto no solamente se distinguía por ser una ciudad muy comercial, sino sobre todo por la lujuria, por la pecaminosidad y por el culto, casualmente, a todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Era la que hoy podríamos llamar, como llaman a una ciudad en Estados Unidos, la ciudad del pecado. Era una Sodoma prácticamente. Se distinguía por el libertinaje y su vida lujuriosa. Mientras nosotros muchas veces desechamos a personas porque decimos, no, eso ahí no hay nada que hacer. Pablo decidió ir a esta ciudad. Posiblemente, no sé ustedes, pero si a mí me hubiera enviado el Señor a esta ciudad, yo digo, pero allí no hay nada que hacer, están totalmente perdidos ahí. Y nosotros a veces tendemos a eso, a descalificar gente. Pero para Dios no. Para Dios no. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo nos enseña que es a los pecadores a quienes tenemos que ir. Es allá directamente donde tenemos que ir y llevar el Evangelio. Es allá donde tenemos que encender la antorcha. Una luz se nota es en medio de la oscuridad, hermanos. Y por esa razón es necesario que también rompamos con algo que se está dando muy común en las iglesias, y es predicarle a cristianos. Y entonces lo que sucede en la iglesia es que a veces se llenan, pero de hermanos que vienen de otras iglesias, y no está mal. No está mal siempre y cuando estos hermanos estén en una iglesia que no es de sana doctrina, que no están creciendo, que ven que el pastor está enseñando cosas de chavetadas, pues hay que huir de aquellas. Y es su necesidad de cuidar al hermano y decirle, hermano, mira, cuídate de allí. Ok, en ese sentido. Pero no es a lo que nos llamó el Señor. Nos llamó el Señor es a ir a los perdidos, a ir a Corinto. Es allá, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos. El apóstol Pablo, donde llegaba, siempre hacía algo, y él buscaba la sinagoga para ir a predicar a los judíos. La sinagoga era lo que hoy llamamos iglesia, era la iglesia de los judíos. Ellos se reunían allí cada 8 días, y Pablo siempre llegaba a la sinagoga a hacerlo, hermanos. Eso es ir y hacer discípulos. Eso es salir de la comunidad. Eso es ir y buscar al perdido, hermanos. ¿Dónde? Al lugar donde él se encuentre. Al lugar donde él se encuentre. Ir es salir y buscar al perdido al lugar donde él se encuentra. Es incomodarnos. Ellos no vendrán solos a Cristo. Pablo no iba a la sinagoga allí a recibir doctrina judía. Él iba a la sinagoga porque sabía que allí encontraba a los que estaban realmente perdidos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Salir de la comodidad, ir y buscar. Ir y buscar. Hoy aprenderemos 3 aspectos que debemos tener en cuenta para que desarrollemos nuestra labor misionera, queridos. Pablo nos va a mostrar aquí en el capítulo 18 3 aspectos importantes para que tengamos en cuenta, hermanos, en nuestra labor misionera, en la labor que Dios nos ha encomendado. Y lo primero que vamos a ver es que Pablo predicaba
no sus ideas, no sus experiencias, la palabra de Dios. Era el centro de su mensaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios, versículo 4 al 5. Y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, escuchen, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, compañeros de trabajo de Pablo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Y lo primero que vemos aquí es que es una predicación intencional. Intencional. El versículo 3, Lucas, el autor del libro de Hechos, nos indica que Pablo trabajaba haciendo carpas, pero intencionalmente decidió ir a buscar a los judíos cada sábado, cada día de reposo para ellos. Los días de reposo en los cuales ellos se reunían en la sinagoga. Ahora, querido, no se trata de que usted se pare un día, deje de trabajar, deje de hacer sus cosas y salga a hacerlo, aunque sé de hermanos que lo hacen. Inclusive sé de algunos hermanos en Cristo que sus vacaciones de trabajo ofrendan unos cuantos días de sus 15 días de vacaciones, ofrendan unos para servirle al Señor en la labor misionera. Aquí el principio es que sus ocupaciones seculares no pueden ser el impedimento para que decida abrir un tiempo y llevar el Evangelio, hermanos. Ese es el principio aquí. Porque una de las respuestas que nos damos a nosotros mismos es: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Pero cuando nos ponemos a revisar bien nuestro tiempo, en qué lo gastamos, vamos a ver que mucho tiempo se va en nuestras pantallas. ¿Está mal? No, hoy en día es una necesidad. Pero también nos damos cuenta que mucho tiempo se está yendo en la televisión. Pasamos horas en televisión. Leí una investigación y dice que la tercera parte de nuestra vida se está yendo en las pantallas, en la televisión. Que nuestras labores seculares no sean impedimento, al contrario, tienen que servir de puente para nosotros acercarnos al perdido. Usted puede sacar un tiempo para visitar a un amigo o invitar a un cafecito a alguien para poderle compartir. La creatividad tiene que ser un aliado nuestro, hermanos. Era lo que hacía Pablo, observen. Se iba a la sinagoga. Él tenía su trabajo, pero él se iba el sábado a la sinagoga y allí encontraba a los perdidos. Lo hacía de manera intencional. Si usted no toma la decisión intencional de decir, voy a hacer esto tiene que ser parte también de nuestra agenda, entonces definitivamente no vamos a sacar el tiempo. Y cuando en el versículo 4 dice que discutía, él discutía allí en la sinagoga, no se está refiriendo a que iba y peleaba, sino tiene que ver con una conversación en el original. Él iba y conversaba con ellos, entraba en una discusión, pero del tema de las Escrituras, hermanos. Pablo lo hacía con una intención muy clara, buscaba persuadirlos, convencerlos de seguir a Cristo. Desafortunadamente, en muchas ocasiones nosotros nos equivocamos tratando de imponer nuestros argumentos bíblicos. Y sobre todo lo hacemos en nuestra propia casa, con nuestros hijos o con nuestros funcionarios. No, hermanos. No. Es conversar. Es dar el argumento bíblico buscando intencionalmente ¿qué? Convencerlos, pero con el argumento de las Escrituras. Ni Dios mismo nos obligó. Sobre todo cuando tenemos alguna clase de autoridad con alguien, tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Eso pasa con nuestros hijos, con nuestros empleados. No es el medio para hacerlos, hermano.
Lo que tenemos que tener es una conversación franca, racional y cordial, saturada obviamente por el amor y la paciencia que Dios también tuvo con usted y conmigo. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos insistieron con la predicación del Evangelio? Pero también cuántas veces lo hicieron a las malas y dijimos, por ahí no. Entonces lo que observamos en Pablo es que es una intencionalidad, pero también que el centro de su mensaje es bíblico, la Biblia. El versículo 5 dice que Pablo, después de que Silas y Timoteo, sus compañeros de misión, llegaron desde Macedonia, él se entregó por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra. Y entonces esto nos lleva a algo. ¿Conocemos la palabra? Porque no puedo predicar lo que no conozco. Ahora, no significa necesariamente que usted tiene que esperar hasta conocer toda la Escritura y haberla entendido toda. Pero lo que usted ha conocido, eso es lo que usted tiene que testificar, queridos. Se dedicó por completo a la predicación de la palabra, y esta predicación tiene su centro, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Ese es el centro de nuestro mensaje, hermano. Porque usted y yo podemos dar mensajes de la Biblia, pero no predicar el Evangelio. Entonces hay quienes toman mensajes de la Biblia para enseñarle que mire cómo Dios nos puede llevar a ser buenos padres. Y Dios nos puede llevar a ser buenos padres. Que mire que venga a la iglesia porque la Escritura nos enseña y Jesús le puede hacer un mejor esposo. Y Jesús nos hace mejores esposos. Pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que Cristo, que Jesús es el Mesías, hermanos. Hay una versión que dice que él estaba constreñido por la palabra. No sé quién tenga esa versión, pero hay una Reina Valera que tiene esa versión. En el original inclusive dice eso, estaba constreñido. ¿Y qué implica estar constreñido? Implica que estaba capturado, estaba apoderado por la palabra de Dios, estaba lleno su corazón de la palabra de Dios que tenía que salir de ella. Cuando estamos en comunión con Dios y cuando meditamos permanentemente en las Escrituras, nuestro corazón se enciende al punto que no soportamos guardar este tesoro. Y por eso nos volvemos monotemáticos. Pero es a lo que estamos llamados, hermanos. Y esto se convierte entonces en una necesidad apremiante de llevar el mensaje. Escuchen lo que dijo Jeremías, el profeta, en el capítulo 20, versículo 9. Su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. ¿Le pasa a usted eso? Debemos llegar a ese punto, que la palabra de Dios nos satura, nos llena y tenemos que salir de ella. Pero eso solamente se logra cuando hay comunión con el Señor. Eso se logra cuando conocemos la palabra. Eso se logra cuando estamos en oración. Y eso se logra cuando realmente amamos al perdido. Estar saturado de palabra y llevarla al que la necesita, hermanos. Queridos, no podemos seguir callando. Tenemos el mensaje que da libertad al cautivo, el mensaje que mediante el Espíritu Santo tiene el poder para dar vida a los espíritus muertos. El único mensaje que puede dar la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El mismo mensaje que recibimos usted y yo para salvación, queridos. ¿Cómo nos seguimos quedando callados? No podemos, hermanos. No podemos seguir quedándonos callados cuando muchos se pierden a nuestro alrededor. Y Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Querida iglesia, los judíos estaban esperando al Mesías.
Ellos no identificaron a Jesús como el Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando y conocían las Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Pero ellos esperaban un Mesías que fuerte, un Mesías que entrara en gloria, tal vez en su caballo blanco como uno de los generales y sacarse de encima al imperio romano. El Mesías que vendría y ahora ellos serían la hegemonía. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero Pablo les predica a un Mesías que ellos no esperaban. A un Mesías que sufrió. A un Mesías que se mostró débil siendo fuerte, siendo el rey. Y a un Mesías que vino a traer un reino más grande que el mismo de Roma. Y no lo comprendieron, hermanos. Hechos 17:3, así predicaba Pablo, explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, hermanos. Es esa la predicación que tenemos que llevar. No es que Dios tiene un hermoso mensaje para usted, donde usted va a ser feliz, va a tener carro, casa y beca. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios envió a su Hijo a la cruz para rescatarnos del pecado. Ese es el mensaje. Aunque la gente está esperando otro mensaje, como le pasaba a los judíos. Estaban esperando otro mensaje. Así es que el mensaje de Juan tuvo que ser chocante. Y es que esa es la predicación. Choca, molesta, incomoda. Sin duda fue un mensaje que chocó el concepto que tenían los judíos de Mesías. Hermanos, queridos hermanos, tengamos en cuenta algo. No estamos para endulzar el oído de nadie. No estamos para endulzar el oído de nadie. Si eso hacemos, estamos haciéndole un mal a la otra persona. Obviamente, envuelto en amor, queridos. Pablo dijo a los romanos en capítulo 1, versículo 16, que solo el Evangelio es el que tiene el poder para salvar. Otro mensaje no salva. Otro mensaje es simple y llanamente algo inflado, que puede parecer bonito, que se recibe bien, pero que no salva, hermanos. Es necesario que enseñemos lo que la Biblia declara, que Dios es santo, que el ser humano hecho a su imagen y semejanza se rebeló contra Dios y ahora todos somos culpables de pecar contra Él, que todo pecador está condenado al infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad del perdido, hermanos. Esa es la realidad de nuestros hijos que no han vuelto al Señor. Esa es la realidad de aquellas familias y amigos y hermanos y personas que están a tu alrededor. La realidad es esa, están condenados al infierno. Pero ¿saben, hermanos? También es la realidad de muchas personas que vienen a la iglesia y aún no han entregado realmente su vida a Cristo. Pero el mensaje hasta ahí es incompleto. Si usted sabe solamente ese mensaje, está hablando de un mensaje de condenación únicamente, hermanos. El mensaje hasta ahí es incompleto, porque usted tiene que dar la otra parte. Tiene que decir que el gran amor de Dios es tan infinito que envió a su propio Hijo a la cruz para que allí pagara por el pecado y la condenación de aquel perdido. Usted tiene que hablar del amor de Dios. Si no, el mensaje es equivocado, es incompleto. Usted tiene que hablar de que solamente a través de Jesús y creer en Él es como este pecador se puede salvar y puede pasar de muerte a vida. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. El perdón de los pecados, la reconciliación con el Padre, que nos declara hijo y nos garantiza la vida eterna. Hermanos, ¿conocemos el Evangelio? Porque esa es la otra pregunta. Muchos llevan años en la vida cristiana y no conocen el Evangelio. Tenemos que conocer el Evangelio.
tenemos que también saber explicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio a nuestros hijos, así vengan a la iglesia. Porque mientras no se comprenda el Evangelio, podemos terminar siendo religiosos. Y una cosa, mis queridos, la salvación no se hereda. La salvación no es heredada. Nuestros hijos van a crecer y llega un día en que ellos toman sus propias decisiones. Pero hay algo también que distingue la predicación de Pablo. La predicación de Pablo también nos muestra que siempre va a haber un resultado. Siempre que prediquemos vamos a ver resultados. Cuando usted predica la palabra de Dios, esta siempre va a producir una respuesta. Y una de las respuestas que tenemos que saber que produce la predicación es rechazo. Rechazo. Tenemos que ser conscientes de eso. Y tal vez es a lo que menos nos queremos exponer. Tal vez sea la razón por la cual no predicamos el Evangelio. Porque nos rechazan. Pero es una respuesta. Desafortunadamente la más común. Versículo 6. Pero oponiéndose, recuerde que él está predicando ¿dónde? En la sinagoga a los judíos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Nuestra predicación, hermanos, seamos conscientes, siempre va a producir respuestas. Y la más común es rechazo. Rechazo. Los judíos se opusieron y blasfemaron contra Pablo. El mensaje de la cruz fue chocante para ellos. Derribaba sus esperanzas terrenales. Queridos, ellos querían ser librados, como le dije, de Roma y convertirse en el pueblo gobernante. También los dejaba sin argumentos para gloriarse por las obras, que era la manera como ellos deseaban justificarse delante de Dios. Hermanos, este mensaje provocó en ellos no solo rechazo, sino insultos. Y es también a lo que nos podemos exponer, a que seamos insultados. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes. Queridos, que tengamos este relato en el libro de Hechos nos advierte sobre el rechazo y tal vez hasta sufrimientos por insultos. Y estoy hablando del contexto nuestro, porque en otras partes, como en China, como en Medio Oriente, no solo son insultos, es cárcel, trabajos forzados y hasta la muerte. La pregunta es si estamos dispuestos, si realmente lo que cantamos ahora al rato de tomaré mi cruz y te seguiré, Jesús, es una realidad en nuestras vidas o simplemente se convierte en un cliché. Hermanos, la pregunta es, si Cristo sufrió insultos, espinas en su cabeza, latigazos con puntas de acero en su espalda, clavos en sus manos y sus pies, la agonía en la cruz y la muerte para su bien y el mío, ¿no seremos capaces de recibir un rechazo? ¿No estamos dispuestos a eso? ¿No estamos dispuestos a mostrar el amor que Dios nos mostró a nosotros? Cuando usted lee los capítulos anteriores va a observar que los judíos siempre donde Pablo llegaba a predicar, siempre lo rechazaban y siempre lo buscaban para golpearlo, para llevarlo a la cárcel, y de hecho él vivió todo eso. Él vivió todo eso. Pero escuchen lo que ahora, y aparece solamente aquí lo que Pablo dice, cuando lo rechazaron: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Este era un dicho fuerte en aquella época. Era la manera más fuerte de decirle a otro cómo no estoy de acuerdo con su forma de reaccionar a los argumentos que le estoy dando.
Era una manera de Pablo decirle, ¿saben qué? Ahora es su responsabilidad. Yo ya les prediqué a ustedes el evangelio real. Yo ya les mostré a ustedes su condición de pérdida. Yo ya les mostré a ustedes que ustedes están condenados a la muerte eterna sin Cristo. Pero les mostré también la forma de salvación. Cree en Cristo y serás salvo. Yo limpio. Ya ustedes tienen una responsabilidad de la decisión que tomen. Como que se me lavan las manos. Parecido a lo que hizo Poncio Pilato. Yo limpio, yo ya cumplí. Ese es nuestro deber, hermanos. Hermanos, nuestro deber no es salvar a nadie. No podemos. No podemos salvar absolutamente a nadie, ni a mis propios hijos, a quienes amo tanto y por quienes estoy dispuesto a dar mi vida. No los puedo salvar. Pero aunque se recibe rechazo, hay que seguir predicándoles a ellos la palabra. Por amor a ellos. Y por amor a Dios. Es duro, pero que cuando ellos crezcan y tomen su decisión, podamos decir, yo limpio, aún con dolor y tristeza. Pero que cumplamos, hermanos. Para los judíos, como les digo, esta frase era muy, muy fuerte. Mis hermanos, nuestra responsabilidad es ser testigos de Jesucristo. La respuesta es responsabilidad del que oye el mensaje. Y yo me uno a las palabras de Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente: que el Espíritu Santo sea sobre usted para que pueda hablar el Evangelio hasta que usted pueda decir como Pablo, estoy limpio, cumplí. Pero no estamos haciendo eso. Queridos, yo no puedo decir en este momento delante de Dios, estoy limpio, Señor. He cumplido, estoy predicando el Evangelio de afuera, no. Es un llamado a que su labor misionera sea saturada en oración para que mediante el Espíritu Santo usted pueda declarar firmemente el mensaje y se mantenga firme a pesar de los rechazos, hermanos. Es que voy a perder la amistad de fulanito. Se tienen que perder amistades si es necesario. Pero es que usted y yo no sabemos si esa palabra que usted sembró hoy, el Señor la haga fructificar más adelante. Y tal vez usted nunca vea el fruto en aquella persona. Pero si usted perdió esa amistad para que Dios salvara a esa alma, valió la pena. Valió la pena, hermanos. Pienso que la frase de Pablo no implica dejar de insistir a la persona que se vuelve al Señor, porque recuerden que él dijo, yo limpio, ahora me voy a los gentiles. No. Debemos seguir insistiendo, porque ¿cuántas veces nos insistieron a nosotros? A mí muchas. A mí muchas, hermanos. Pero también hay otra respuesta que produce la predicación del Evangelio. Gracias a Dios, cuando predicamos también produce aceptación del Evangelio. No solamente rechazo, aceptación por los que creen, versículos 7 al 8. Y saliendo de allí, Pablo les da esta frase, les dice, yo ya cumplí, yo ya les dejo a ustedes su responsabilidad, ahora me voy a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Ojo con eso, temeroso de Dios. La casa estaba junto a la sinagoga. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, escuchen, el principal de la sinagoga de los judíos creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Es lo que Él dice, mi palabra cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado. No volverá vacía. No será perdida la predicación, hermanos. El Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente nos dice que
que Ticio Justo, el hombre que tenía la casa, era un gentil. Era un gentil. Les recuerdo que los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Toda aquella persona que no era del pueblo judío, del pueblo de Israel, era llamada gentil. Y en las sinagogas no solamente se congregaban los judíos, sino se congregaban aquellos gentiles que habían creído en el judaísmo. Así es que este hombre, posiblemente lo que podemos inferir de acá es que era uno de los que estaba escuchando la predicación que Pablo daba cada 8 días en la sinagoga. Y de allí él creyó en Dios. Y por eso Pablo entonces, cuando ya decide dejar a los judíos, se va a la casa de este hombre que quedaba justo al lado de la sinagoga para seguir predicando allí cada 8 días. Pero no solamente él creyó. Y es trascendental, es grandísimo también que el principal de la sinagoga haya creído también el mensaje de Cristo. Este hombre no era cualquiera dentro de los judíos. Si era el principal, era un personaje muy respetado dentro de la comunidad judía. Era el encargado de interpretar la ley de Moisés. Era un hombre erudito en la palabra de Dios. ¿Pero es que acaso Pablo no lo era también? ¿Recuerdan? Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseos, de la escuela de Gamaliel, conocedor de las Escrituras, y sin embargo con la venda en sus ojos. Y este hombre fue atrapado por el mensaje de amor de Dios. Y no solamente él, toda su casa. Toda su casa. Y no solamente él y toda su casa. Muchos corintios también fueron atrapados por el mensaje de Dios. En esta predicación que Pablo seguía haciendo en la casa de justo al lado. Queridos, Dios no hace acepción de personas. En estos días escuché a John MacArthur decir que le gustaría tener la posibilidad de predicarle el Evangelio al Papa. Y le preguntan, ¿qué le predicaría? Que tiene que nacer de nuevo. La verdad, que tiene que nacer de nuevo. Que su religiosidad no le va a salvar, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Él decide salvar desde el criminal más terrible de la historia hasta el religioso más empedernido, hermanos. Romanos 10, 12 al 13, el mismo apóstol dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces también es un mensaje para nosotros. Tenemos que llevar el mensaje a todo el mundo. Al pobre como al rico, porque esa es otra cosa en la que muchas veces se cae. No, el mensaje de Dios lo necesitan los pobres, no, los ricos también. No, pero es que fulanito es católico hace 50 años. Necesitan nacer de nuevo. Pero es que se va a molestar. Ya Pablo nos mostró que esa es una de las respuestas posibles. Pero nuestra esperanza tiene que ser que posiblemente sea una respuesta positiva, hermanos. Esto trae esperanza a nuestro corazón, hermanos. Aquel familiar, aquel amigo, aquella persona que usted ama puede ser salvada por Dios. No importa en la condición que hoy se encuentre, Dios puede extender su misericordia y salvarle, hermanos. Nuestro deber es seguir orando y exponiéndole al Evangelio. No deje de insistir. La cosecha para Cristo no paró allí. Recuerden también que dice que muchos corintios fueron salvos. Allí nació la iglesia de Corintios. ¿Cómo nació esta?
llena de pecadores rescatados por la sangre de Cristo. Y el último punto, hermanos. La predicación, nuestra labor tiene que ser en dependencia de Dios. No puede ser en nuestras fuerzas. Tiene que ser en dependencia de Dios. Ya hemos visto que tiene que ser intencional y predicar la palabra del Señor. Ya hemos visto que debemos saber que hay dos posibles respuestas, o rechazo o aceptación. Pero ahora vamos a ver que la labor nuestra del ministerio de la predicación, del ministerio misionero, tiene que ser en dependencia de Dios, versículos 9 y 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas. Y ahí ya podemos inferir por qué se lo dijo. No temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Pero es que no temas, habla, no te quedes callada. Sí, pero lo que pasa es que no temas. Y aquí viene la razón más importante de nuestra labor. Porque yo estoy, la razón por la cual no debemos temer es porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y aquí viene lo principal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios conoce, hermanos, nuestra humanidad. Dios conoce nuestra fragilidad. Dios conoce nuestros temores. Pasado el tiempo de haber fundado esta iglesia, escuchen lo que Pablo les manda en su primer carta, cuando le envía la primera carta, pasado varios años. Les dice en 1 Corintios 2:3. Es más, me presenté ante ustedes refiriéndose a esta ocasión cuando empezó la iglesia, en esta predicación. Cuando me presenté ante ustedes, lo hice con tanta debilidad que temblaba de miedo. El gran apóstol Pablo. ¿Alguien se identifica con él? Yo sí. Yo sí. El gran apóstol de Cristo les confesó que mientras hizo su labor misionera tuvo miedo. Él conocía perfectamente el odio y el celo de los judíos, porque había sido su víctima. Y no solamente ahí, en Damasco, en Jerusalén, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Tesalónica y en Berea. Siempre él era perseguido y lastimado. Y tuvo miedo, hermanos. Y ¿saben qué maravilloso que el Señor nos deje ver esto? Que el gran apóstol Pablo tuvo miedo. Tuvo miedo. Es normal sentir algún nivel de temor cuando vamos a predicarle a alguien, hermano. Las razones son diversas. En nuestro caso no son las mismas de Pablo. Porque por gracia de Dios aún la persecución no está aquí en nuestro territorio. Pero frente a la realidad del miedo, debemos saber que necesitamos a Dios. A Dios para que nos dé la fortaleza como lo hizo con el apóstol Pablo, hermanos. Sin Dios es imposible hacer nuestra labor. El versículo 9 nos dice que Dios estaría con Pablo en este proceso, en la predicación. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ojo que el Señor no le dijo, no, tranquilo, no te preocupes, deja eso así, no temas, porque yo estoy contigo. Es Él quien nos infunde aliento, es Él la fuente de nuestro valor, es Él quien perfecciona su poder en nuestra debilidad. Eso fue lo que hizo con el apóstol Pablo.
Hermanos, el temor no es razón para no llevar el mensaje. El temor es la oportunidad para ver a Dios obrando con su gran poder en personas tan frágiles como usted y yo. No temas. No temas. Solo habla. Solo habla. Recuerdo que fueron las palabras que el Señor también le dio a los apóstoles. Solo abre tu boca que yo la llenaré. En el versículo 10, Dios le aseguró a Pablo que estaría junto a él en su labor misionera. Pero queridos, esa promesa no es solamente para Pablo. Cuando usted mira el capítulo 28, versículo 20 de Mateo, esa promesa también la dio Jesucristo para usted y para mí. Esto dijo el Señor: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tal vez nos hemos olvidado de eso, que Dios está con nosotros cuando vamos a llevar el mensaje. Es esta promesa la que ha dado valentía a tantos misioneros que ellos han expuesto sus vidas en territorios tan peligrosos con tal de llevar el mensaje de Dios. No es que ellos sean valientes en sus fuerzas, no, es que son frágiles y saben que necesitan a Dios y depende de Él para hacer estas labores, hermanos. No temas, sino habla y no calles. Son las palabras que Dios dio a Pablo. Y lo hace por una razón. Y tiene que ser entonces nuestro propósito más grande, la razón más grande por la cual tenemos que salir de nuestra comodidad e ir y llevar el mensaje es la siguiente: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo el Señor. Porque allá afuera hay mucho pueblo de Dios. En cada rincón del planeta hay personas escogidas por Dios para ser salvas. Y nosotros, los hijos de Dios, somos los designados para llevar este mensaje de rescate. Allá afuera hay mucho pueblo de Dios. Es un honor servirle a nuestro Dios, queridos. Es un honor servirle a nuestro Dios para encontrar las ovejas de su prado. Esto dijo Jesús en Juan 10:16. Tengo otras ovejas. Tengo otras. Aparte de usted, tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que pertenecen al redil de Satanás. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué belleza. Tengo otras ovejas allá afuera, es lo que nos está recordando el Señor, que están en un redil equivocado. Pero tienen que escuchar mi voz para que vuelvan al redil que es y sean una sola manada guiada por el buen pastor. Tengo otras ovejas. Aparte de usted, Dios tiene otras ovejas que necesitan escuchar la voz de Dios. Y usted es la persona que Dios ha enviado a llevar el mensaje que las traerá al redil del buen pastor. Un día alguien, a pesar de sus temores, tomó fuerzas en Dios y le predicó a usted el Evangelio. Un día alguien, a pesar de sus temores, tomó fuerzas de Dios y le predicó a usted el Evangelio, y por esa razón usted hoy hace parte, por gracia de Dios, hace parte de la familia. Ahora usted es hijo y es hija de Dios gracias a que alguien, a pesar de sus temores, se acercó a usted y le predicó el Evangelio de salvación. Pero como dijo el mismo Pablo a los romanos en el capítulo 10, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel que nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Queridos, la mies es mucha, pero son pocos los que quieren ir a hacer la labor, pocos los obreros.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Recuerde, cuando Dios da una tarea, también da el poder para hacerla. Meditemos. Tómese allí un momento y deje que el Espíritu Santo le afirme el mensaje.